FM 89.1, Radio Universidad. Vamos ahora a tener la posibilidad de saludar a una compañera, podemos decir, es compañera nuestra, fue compañera de acá de lo que era el instituto, ahora Secretaría de Medios, es docente de la Universidad Nacional de La Matanza. Volvió al país después de estar muchos días varada en Tailandia junto a su pareja y ya está acá en la Argentina. La veíamos, ¿no? en las salidas, es productora de TN. Y bueno, fuimos siguiendo un poco esta historia, que es como las tantas, ¿no? de argentinos también que querían volver y que se les hacía muy difícil regresar al país. Así que está Laura para hablar un poquito con nosotros, Laura Andreakio. ¿Cómo estás? Laura, Gastón y Camila, te saludamos. Hola Gastón, hola Camila, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Aliviada, aliviada ya por suerte en casa, así que ya te digo, el término es ese, es aliviada, es feliz, es contentos, es nada, otra cosa. Claro. Fueron días muy largos y de mucha incertidumbre los que pasamos. Desde ya. Fuimos viéndote en tu salida, ¿sí? en los programas en donde te llamaban y hacían las videollamadas y bueno, se veía, ¿no? Esa angustia lógica, y era lo que le pasaba a tantos argentinos por el mundo, ¿no? Esto de haber previsto un regreso y no poder hacerlo, y está también el problema económico en el medio, pero también lo emocional. Todo eso es muy difícil de poder sobrellevar, ¿no? Es que sí, tal cual, Gastón, fue una mezcla de todo, digamos. Por un lado fue la incertidumbre de verte obligado a quedarte en otro lado, muy lejos de tu casa, muy lejos de tu país, y la incertidumbre de no saber cuándo volver, ¿no? Porque, digamos, uno pudo entender, bueno, está bien, ahora no, pero el tema era que no sabíamos cuándo, y así pasaron 2 meses, estuvimos 2 meses nosotros en Tailandia junto con mi marido, digamos, sin saber cuándo volver, porque no teníamos una fecha, nadie nos sabía decir un estimado, nada. A eso sumarle también el tema económico, porque durante estos 2 meses nosotros nos tuvimos que mantener afuera con nuestros propios recursos, mientras tanto también pagábamos todas las cuentas y el alquiler acá en Argentina, entonces era doble gasto, y un gasto que no teníamos previsto. Uno se va de vacaciones, digamos, tiene más o menos un presupuesto y cuenta con cierto dinero, y esto desbordó todo. Cuando estás en el exterior los gastos son en dólares, con el 30%, entonces bueno, se hizo muy difícil, y a eso obviamente lo emocional, que era sentirte muy lejos, saber que estábamos todos acá en este país viviendo una situación muy difícil, nuestras familias también, nuestros viejos, gente mayor que necesita asistencia, que tendríamos que haberle ido a comprar nosotros los alimentos y no estábamos acá para poder darle una mano. Fue todo, ya te digo, fue una mezcla de todo, la incertidumbre de no tener una fecha de regreso, de que tampoco nuestras autoridades nos sabían decir nada, o la embajada allá, ¿no? Digamos, que es el representante de nuestras autoridades. Y fueron días, ya te digo, fueron 2 meses que se hicieron muy largos, eternos, y yo siempre digo, ahora yo estoy acá, estoy aliviada, pero sé que todavía hay mucha gente que no puede decir lo mismo en distintas partes del mundo, ¿no? ¿Y cómo se destrabó tu caso particular, Laura? ¿Cómo fue el desenlace? Bueno, empezamos a movernos no solamente con la embajada, sino también a tratar de contactar a Cancillería acá en Argentina, por otro lado, ¿viste? Y a preguntar, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la gente que está en Tailandia? ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, finalmente nos confirmaron que se habían habilitado 2 vuelos desde Tailandia hacia Argentina, 2 vuelos considerados humanitarios, ¿no? Porque tienen que tener un permiso especial para aterrizar acá en Ezeiza. Y al día siguiente nos llegó un mail de la embajada diciendo, bueno, que estos vuelos estaban ok, que arreglemos con las aerolíneas para comprar otros pasajes. Estos vuelos tenían un costo muy alto, te estoy hablando entre $1.300 y $1.700 cada pasaje. Entonces, bueno, ahí empezó otra odisea de tratar de ver cómo uno conseguía los fondos para pagar esos pasajes, ¿no? Hay gente que uno lo pudo pagar y sigue en Tailandia, no es que pudimos volver todos. Pudimos volver la mayoría, pero no todos, porque no todos contábamos con esa plata. Entonces fue en 2 o 3 días, porque el mail llegó un viernes y el vuelo salía un miércoles. Entonces, bueno, ver cómo conseguís plata, cómo lo pagás, con tarjetas de crédito que a lo mejor estando en el exterior no estaban autorizadas y demás. Fueron días de mucha angustia. Ahora estamos aliviados y como decimos nosotros, estamos aliviados y endeudados. Pero bueno, la plata la iremos consiguiendo de a poco. Lo bueno es que estamos sanos y en casa. Pero fue así, fue por gestiones.
propias y por un mail que finalmente nos confirmó esta noticia de acá de Argentina. Y a partir de ahí, bueno, todos los varados empezando a ver cómo podíamos costear estos pasajes. Claro. Laura, ¿y Tailandia? ¿Qué es Tailandia, digamos, como cultura, como país? ¿O qué era cuando llegaste y estuviste de vacaciones? ¿Y qué fue después, si es que cambió mucho a partir del comienzo de la pandemia? Y también, bueno, ¿cómo manejó la cuarentena? Si es que era obligatoria o no en Tailandia. Bueno, en Tailandia o en todo el sudeste asiático, en realidad el coronavirus se vivió en dos momentos. Primero, a principio de año, con la cercanía de China, y empezaron a tener los primeros casos. Después, en febrero o marzo, dejaron de tener casos. Ahí fue cuando ingresamos nosotros a ese país, cuando nos fuimos de viaje. Y después volvieron a tener algunos casos en marzo, provenientes por lo general importados, ¿no? De turismo europeo. Entonces, ya cuando el coronavirus fue declarado pandemia en marzo, ya sabían por lo menos cómo manejar ciertas cosas porque ellos lo habían vivido en enero. Tailandia particularmente no se cerró, no hubo cuarentenas, y hubo lo que llamaban un estado de emergencia. Entonces suspendieron, bueno, las reuniones en la vía pública, los eventos públicos, los shopping cerraron los negocios que no eran de primera necesidad, pero mantuvieron la libre circulación, entonces vos podías salir sin gestionar un permiso. Y después, ¿qué cambió también desde que ingresamos hasta este estado de emergencia? Las normas, digamos, si bien dejaban circular, eran muy, muy estrictos y muy respetuosos de las nuevas normas. Ellos pusieron la distancia social como estandarte de la lucha contra el coronavirus. Entonces, en los transportes públicos estaba todo muy marcado. Cuando esperabas en una estación de tren, a lo mejor para tomar un transporte público, tenían las marcas en el piso. En los supermercados, controles de temperatura a la entrada de cada supermercado y mini mercado. Entonces hubo mucho control y mucho respeto de las normas, y creo que eso lo que lo llevó a, bueno, ya hace un par de días que no registran casos nuevos, y controlar la pandemia, ¿no? O sea, yo cuando me fui de Tailandia era un país que se estaba abriendo, y de hecho hoy sigo las noticias y se abrieron los shoppings, se permiten algunas reuniones en la vía pública, no de muchas personas, se va abriendo de a poco, ya empezó a circular el transporte interurbano, es otra situación, pero yo te digo, tienen otra experiencia, por lo menos de lo que ellos habían vivido en enero también. ¿Las clases se llegaron a suspender? Sí, las clases se suspendieron, ellos ahora entran en receso de vacaciones. Las clases sí no se retomaron, se suspendieron y estaban suspendidas ya desde enero, nunca se habían reiniciado, seguían manteniendo las clases en formato virtual, bueno, clases de forma remota, pero no presenciales, y ahora ya en junio entran ellos en receso. Y a nivel gubernamental, ¿cómo se manejaba, y desde los mensajes que llegaban a la población, cómo era ese manejo? Había mucho cartel, mucha propaganda, mucha indicación en la vía pública por todos lados, estaba todo muy señalizado, en la vía pública y en los comercios también. Todos los comercios tenían carteles, no podías ingresar sin tapaboca, eran muy respetuosos de la distancia social, y había muchísima publicidad por todos lados. Ya te digo eso, hicieron una gran campaña de concientización y de difusión de las normas que imponía el país. Bueno, ahora, por ejemplo, cuando abrieron los shoppings, para ingresar a un shopping tenías un sistema de un ingreso por un código QR que lo tenés que escanear con tu celular, ahí queda registro de tus datos, digamos, de cuándo ingresaste, lo mismo cuando ingresas a cada negocio del shopping. Tienen, ya te digo, muchas normas de control y mucha difusión de las mismas. Y ahora las fronteras, ¿cómo quedaron? Digamos, ¿el tránsito de otros países vecinos se permite o no? No, eso todavía no, eso es una de las cosas, de las últimas cosas que van a abrir. Sí habilitaron la circulación interna, o sea, dentro del mismo país, pero las fronteras hacia el exterior están cerradas, tanto para el ingreso como para el egreso.
las únicas excepciones eran vuelos humanitarios y bueno, por esas gestiones que nosotros pudimos salir y volver a nuestro país. Claro. Nos comentaba ayer una chica que estuvo en Miami, ¿sí? Que, bueno, claro, es diferente, ¿no? Porque imagino que hay muchos más argentinos, ¿no? Está lleno de extranjeros y muchos más argentinos. Dice que a ellos los ayudaron mucho los argentinos que viven en Miami. ¿Cómo era en Tailandia? ¿Cuántos argentinos más o menos viven en Tailandia? ¿Tenés idea? No, cuántos viven no, pero son muy pocos. Algunos argentinos que viven ahí nos han ayudado muchísimo, sobre todo porque te encontrás en una situación que, digamos, viviendo en un país de una cultura muy diferente, y no es lo mismo ser turista, donde vos vas 2 o 3 días y te manejas en ciertos lugares, en ciertas zonas, que cuando ya te ves obligado a vivir ahí en un supermercado, digamos, a manejarte de otra manera. Sí, hay argentinos allá viviendo en Tailandia que nos han ayudado mucho, sobre todo los pocos que hay suelen dedicarse a lo que es turismo, al turismo hispanohablante, porque reciben mucho turismo español también, entonces bueno, se dedican a eso y hubo gente de determinadas agencias de turismo que nos ya digo, nos ayudan un montón, sobre todo con cuestiones de normas, de lugares y de espacios de donde podemos manejarnos o cómo podemos manejarnos. Y después hay alguna otra gente también que da clases, hay muchas escuelas internacionales y algunos argentinos también son docentes allá. Ellos fueron los que nos dieron una mano, pero son poquitos, o sea, nosotros éramos los varados 400 en Tailandia, solamente en Tailandia, y estoy hablando de una comunidad que no supera los 100 de argentinos allá. Y muy poquitos, pero sí nos han ayudado mucho con eso, con cuestiones de cómo manejarnos, porque es una cultura distinta, tiene otras normas, tienen otras sanciones también por si no cumplís las normas y todo eso es importante saberlo cuando te encontrás en una situación extraordinaria, claro, como la que nos encontramos nosotros. Seguro. Cuando volvieron, ¿tuvieron que ir a un hotel unos días? Sí. No. Depende, en realidad depende de dónde residís, si tenés que ir a un hotel o no. Nosotros los que vinimos allá y vivimos en la ciudad de Buenos Aires nos mandaron a nuestro domicilio. Sí tenemos que estar 14 días sin salir de él, así que, bueno, en nuestro caso particular tuvimos suerte que algunos familiares nos llenaron la heladera, pero no podés salir. Y después depende de cada municipio, depende de cada provincia. Los chicos de Mendoza, por ejemplo, sí están en un hotel. Depende, cada municipio y cada provincia adoptó sus propias medidas. O sea, yo te puedo hablar de lo que somos nosotros, capital, o lo que es el conurbano, que no estamos en hoteles. Claro. Y después algunos municipios también tienen algún sistema de control y de registro, más allá de la aplicación Cuidar, donde vos tenés que registrar que no tenés síntomas todos los días o cada 48 horas. Después hay municipios que tienen otro tipo de control físico. En Matanza, por ejemplo, pasa policías o fuerzas de seguridad como a controlar, te toca el timbre, te dice, ¿estás ahí? ¿No estás ahí? Sí, bueno, listo. A la gente de Rosario se los comunica por teléfono. Esos son los tipos de controles. No estuvimos en un hotel. Nos decía también esta chica ayer que los llamaban todos los días del Ministerio de Salud. Hasta 2 veces por día. Hasta 2 veces por día. No sé con ustedes cómo fue el tema del Ministerio de Salud. ¿Los han llamado o no? No, a nosotros no. Por eso digo, depende cada zona, cada municipio y cada provincia también el tema de las llamadas telefónicas. Sí, tenemos la aplicación Cuidar, que nos informaron en Ezeiza que había que bajársela. Bueno, ya sabíamos igual que por decreto había que descargarla y registrar los datos ahí. Es más un control de conciencia nuestro. Claro. No nos han llamado, por lo menos a nosotros. Bueno, Laura, nos alegra que estés de vuelta en el país, sí, que haya pasado esta pesadilla, ¿no? Más que una anécdota, ¿no? Una pesadilla seguramente, pero bueno, ya es pasado y bueno, a partir de ahora seguro mirar para adelante, ¿no? Sí, por suerte sí, nosotros estamos aliviados y a mirar para adelante y a hacer fuerzas para que el resto de los argentinos que están en la situación en la que nosotros estábamos hasta hace una semana pueda volver al país también, que son bastantes. Son muchos, todos los que todavía no pudieron volver a casa, a cuidarse acá y bueno, hacer fuerza por ellos. Y a cuidar a los suyos, como decías, que es también tan importante, ¿no? Muchos tienen familiares, que son personas que están en grupo de riesgo y que lamentablemente se ven impedidos de poder estar asistiéndolos, ¿no?
Sí, por eso, cuidarse uno y a cuidar a los suyos, pero ya en casa. Seguro. Un beso grande, Laura. Gracias. Un besito, Gastón, un beso, Cami. Hasta luego. Ahí estaba Laura Andreacchio, docente de la Universidad Nacional de La Matanza, periodista que estuvo en Tailandia de vacaciones, la agarró ahí, la pandemia, y tuvo que quedarse más de 2 meses sin poder estar en su país, ¿no? Que es donde quería volver, y realmente se le hacía muy difícil. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.